Mucho antes de que el sol atraviese el horizonte, mientras el mundo aún permanece atrapado en el silencio, ocurre un cambio invisible en la atmósfera. Para el ojo inexperto, este periodo entre la oscuridad y la luz no es más que la rutina física del planeta. Pero los antiguos sabios, los místicos olvidados y los textos sagrados siempre han susurrado una verdad inquietante. Las primeras horas de la mañana no son simplemente un momento de transición, son un campo de batalla. Observa la historia de cerca y encontrarás un fenómeno recurrente. Durante siglos, a través de diversas civilizaciones, teólogos, reyes y buscadores espirituales observaron una realidad profunda. Las primeras horas del día poseen una autoridad inexplicable. En estos breves momentos, el velo entre el mundo físico y el reino de lo invisible se vuelve peligrosamente delgado. La mayoría de las personas se despiertan con prisa, arrastradas al día por alarmas, notificaciones y una ansiedad inmediata. Salen a la luz completamente desprotegidas. Pero ¿qué pasaría si te dijeran que, al ignorar los silenciosos mecanismos espirituales del amanecer, estás cediendo el control de tu propio destino? ¿Qué tal si la paz, la claridad o la repentina pesadez que sientes a lo largo del día se decidió mientras aún dormías? En la antigua tradición hebrea, las primeras horas de la mañana, el periodo conocido como boquero la vigilia del alba, se consideraban el momento preciso en que se sellaban los decretos espirituales. Se creía que las fuerzas espirituales operan bajo una estricta jerarquía del tiempo. La oscuridad no desaparece simplemente cuando sale el sol, es desplazada activamente. Y la fuerza que la desplaza depende enteramente de quien esté despierto para hablar en medio del silencio. Considera los relatos registrados en las Escrituras. ¿Por qué fue al rayar el alba cuando Jacob luchó contra un mensajero divino hasta asegurar su transformación? ¿Por qué fue antes del amanecer cuando se dividió el mar? ¿Y por qué maná en el desierto se evaporaba en cuanto el sol calentaba? Estas no fueron coincidencias de tiempo. Fueron demostraciones de una ley fundamental entretejida en la estructura misma de la creación. Existe una razón por la cual las experiencias espirituales más profundas y los ataques psicológicos más intensos ocurren en las horas de la penumbra. Los psicólogos llaman a las horas entre las 3 de la mañana y las 5 de la mañana el momento de máxima vulnerabilidad, donde las ondas cerebrales humanas caen de forma natural en estados de profunda susceptibilidad. Pero mucho antes de que la ciencia moderna mapeara la mente, la guerra espiritual antigua ya reconocía esta ventana de tiempo como el umbral definitivo. Cuando una persona ora al amanecer, no está simplemente recitando palabras al aire silencioso. Está ejecutando un acto de dominio espiritual. Está estableciendo autoridad sobre su mente, sus emociones y su destino antes de que el caos del mundo tenga la oportunidad de reclamarlos. Pero para comprender verdaderamente por qué esta práctica posee un poder tan inmenso, debemos mirar más a fondo lo que realmente ocurre en el reino invisible cuando los primeros rayos de luz rompen la noche. Durante generaciones, tradiciones secretas y comentarios bíblicos perdidos sugirieron que la atmósfera al amanecer contiene una frecuencia única, un momento de absoluta quietud espiritual donde las peticiones llevan un peso distinto a cualquier otro momento del día. Es un instante donde el ruido espiritual del mundo se suprime y el canal entre el corazón humano y lo divino queda completamente limpio. Piensa en la mañana como un lienzo en blanco. Quien habla primero establece el fundamento de todo lo que sigue. Si no reclamas tu mañana, algo más lo hará. El estrés, la resistencia espiritual invisible y las sutiles ansiedades que azotan la vida moderna son a menudo el resultado de entrar al campo de batalla sin haberte puesto la armadura. Los antiguos entendían este secreto. Sabían que el amanecer era un portal de decreto divino. Sin embargo, con el paso de los siglos, este conocimiento se fue olvidando lentamente, enterrado bajo la prisa de la vida moderna y el ruido de la civilización. Pero la ley espiritual permanece inalterada. Las primeras horas siguen esperando. Sin embargo, aquí es donde la historia toma un giro más oscuro, porque para entender el verdadero poder de orar al amanecer, debemos descubrir qué sucede en el reino invisible durante las horas de oscuridad, y que se ve obligado a huir cuando la voz de la fe rompe el silencio. Mucho antes de que la civilización moderna midiera el tiempo con relojes digitales y alarmas en teléfonos móviles, las civilizaciones antiguas entendían el día no por horas, sino por vigilias espirituales. En el mundo antiguo, la noche no era simplemente una ausencia de luz solar. Era un territorio gobernado por jerarquías, invisibles, y el momento de mayor tensión en este dominio siempre fue el mismo, la cuarta vigilia de la noche, el periodo justo antes de que el primer rayo de sol rompa la penumbra. Si examinamos las escrituras más antiguas, descubrimos un patrón fascinante que la mayoría de los lectores modernos pasan por alto.
Cuando Moisés extendió su mano sobre el Mar Rojo para dividir las aguas y abrir un camino de liberación para todo un pueblo, el texto bíblico especifica un detalle crucial. No sucedió a mediodía ni a medianoche. Ocurrió exactamente al rayar el alba. Fue en la vigilia de la mañana cuando el poder divino intervino de forma física, alterando las leyes de la naturaleza y destruyendo las fuerzas de la opresión. ¿Por qué este momento específico? ¿Qué secreto conocían los patriarcas, los sabios y los profetas sobre la atmósfera de la mañana que nosotros hemos olvidado? Los manuscritos del Mar Muerto y los comentarios teológicos más profundos sugieren que el amanecer es el momento en que las dimensiones se cruzan. Es el instante en que los decretos formulados en el reino espiritual se manifiestan en la realidad física. Los reyes de la antigüedad no comenzaban sus batallas sin antes establecer sus oraciones en la aurora, sabiendo que quien domina la luz primera, domina el resto del día, pero hay una dimensión aún más profunda en esta dinámica. En el plano neurológico y espiritual, el estado de la mente humana al despertar es un lienzo completamente vulnerable. Durante las primeras horas de la mañana, la mente pasa de las ondas cerebrales zeta, asociadas con los sueños y el subconsciente, a las ondas beta de la conciencia despierta. Es un estado de altísima sugestionabilidad. Los textos místicos advertían que si una persona no llena este espacio inicial con intención, fe y protección divina, la mente absorberá automáticamente el caos, los temores y la pesadez de la atmósfera que la rodea. Los textos bíblicos se refieren frecuentemente a la luz no solo como un elemento físico, sino como una fuerza judicial. En el libro de Job se menciona una frase reveladora: la mañana toma los confines de la tierra para que sean sacudidos de ella los impíos. La interpretación antigua de este pasaje es impactante. La luz del amanecer actúa como un filtro espiritual. Expulsa la influencia de la oscuridad que operó libremente bajo la cobertura de la noche. Cuando declaras una oración o una bendición en esas horas, estás participando activamente en ese proceso de limpieza espiritual. Sin embargo, esto plantea una pregunta inquietante. Si la mañana posee un potencial de bendición y claridad tan devastador para las fuerzas del mal, ¿qué ocurre con aquellos que permanecen dormidos o distraídos durante esta ventana de tiempo? La respuesta nos lleva a examinar los escritos olvidados sobre las batallas invisibles que ocurren mientras el mundo duerme. Los estudiosos de la guerra espiritual antigua señalaban que las horas previas al amanecer son también el momento en que se lanzan los ataques más sutiles sobre la mente humana. Pensamientos de desesperanza, cansancio inexplicable y una profunda sensación de vacío al despertar. No es casualidad que tantas personas experimenten una intensa resistencia mental o una pesadez abrumadora justo en el momento en que intentan levantarse a orar o buscar paz. Hay una fuerza invisible que busca mantenerte desconectado de la fuente de poder antes de que tu día comience. Cuando observas la vida de las figuras más influyentes de la historia sagrada, descubres que todas compartían un hábito inflexible: la búsqueda de la quietud antes de la salida del sol. Se retiraban a lugares desiertos cuando aún estaba oscuro. Entendían que para cambiar las circunstancias externas en el mundo físico, primero debían ganar la batalla en el reino invisible durante las primeras horas. No esperaban a que el día les presentara problemas para buscar soluciones. Moldeaban el día antes de que éste pudiera tocar los límites de su. Operó libremente bajo la cobertura de la noche. Cuando declaras una oración o una bendición en esas horas, estás participando activamente en ese proceso de limpieza espiritual. Sin embargo, esto plantea una pregunta inquietante. Si la mañana posee un potencial de bendición y claridad tan devastador para las fuerzas del mal, ¿qué ocurre con aquellos que permanecen dormidos o distraídos durante esta ventana de tiempo? La respuesta nos lleva a examinar los escritos olvidados sobre las batallas invisibles que ocurren mientras el mundo duerme. Los estudiosos de la guerra espiritual antigua señalaban que las horas previas al amanecer son también el momento en que se lanzan los ataques más sutiles sobre la mente humana. Pensamientos de desesperanza, cansancio inexplicable y una profunda sensación de vacío al despertar. No es casualidad que tantas personas experimenten una intensa resistencia mental o una pesadez abrumadora justo en el momento en que intentan levantarse a orar o buscar paz. Hay una fuerza invisible que busca mantenerte desconectado de la fuente de poder antes de que tu día comience. Cuando observas la vida de las figuras más influyentes de la historia sagrada, descubres que todas compartían un hábito inflexible: la búsqueda de la quietud antes de la salida del sol. Se retiraban a lugares desiertos cuando aún estaba oscuro. Entendían que para cambiar las circunstancias externas en el mundo físico, primero debían ganar la batalla en el reino invisible durante las primeras horas. No esperaban a que el día les presentara problemas para buscar soluciones. Moldeaban el día antes de que éste pudiera tocar los límites de su.
Ópero libre en las primeras horas de la mañana. Debemos declararnos una oración o una bendición en esas horas. Estás participando activamente en ese proceso de limpieza. En los escritos apócrifos, sin embargo, esto plantea una pregunta inquietante. Se describe una estructura. Si la mañana posee un potencial paso de la y claridad tan devastador, la noche no es simplemente la ausencia de luz. ¿Qué ocurre con aquellos está dividida en tres guardias distraídos durante esta ventana cada una bajo la influencia de la respuesta nos lleva a examinar los escritos según estos textos batallas invisibles que la última guardia, el mundo duerme, el periodo que precedió de la guerra espiritual antigua es el momento exacto en que las fuerzas de la oscuridad son también el momento en que se lanzan los ataques más sutiles. Se creía que en este lapso de tiempo pensamientos de desesperanza, cansancio y desgaste emocional contra la humanidad. La estrategia no es casualidad que tantas personas experimenten enviarlo al nuevo día de mental o una persona mentalmente agotado justo en el momento en que alguna vez te has despertado por una sensación inexplicable. Hay una fuerza invisible que busca mantenerte desconectado después de haber dormido antes de que tu día comience. La tradición espiritual de las figuras más influyentes de la historia sagrada, descubres que todas compartían un hábito inflexible, la búsqueda de la quietud antes de la salida del sol. Se retiraban a lugares desiertos cuando aún estaba oscuro. Entendían que para cambiar las circunstancias externas en el mundo físico, primero debían ganar la batalla en el reino invisible durante las primeras horas. No esperaban a que el día les presentara problemas para buscar soluciones. Moldeaban el día antes de que éste pudiera tocar los límites de su ópero libre en las primeras horas de la mañana. Debemos declarar una oración o una bendición en esas horas. Estás participando activamente en ese proceso de limpieza. En los escritos apócrifos, sin embargo, esto plantea una pregunta inquietante. Se describe una estructura. Si la mañana posee un potencial paso de la y claridad tan devastador, la noche no es simplemente la ausencia de luz. ¿Qué ocurre con aquellos está dividida en tres guardias distraídos durante esta ventana? Cada una bajo la influencia de la respuesta nos lleva a examinar los escritos según estos textos batallas invisibles que la última guardia, el mundo duerme, el periodo que precedió de la guerra espiritual antigua es el momento exacto en que las fuerzas de la oscuridad son también el momento en que se lanzan los ataques más sutiles. Se creía que en este lapso de tiempo pensamientos de desesperanza, cansancio y desgaste emocional contra la humanidad. La estrategia no es casualidad que tantas personas experimenten enviarlo al nuevo día de mental o una pesadez mentalmente agotada justo en el momento en que alguna vez de darse a orar una canción inexplicable. Hay una fuerza invisible que busca mantenerte desconectado incluso después de haber dormido antes de que tu día comience. La tradición espiritual de las figuras más influyentes de la historia sagrada, descubres que todas compartían un hábito inflexible, la búsqueda de la quietud antes de la salida del sol. Se retiraban a lugares desiertos cuando aún estaba oscuro. Entendían que para cambiar las circunstancias externas en el mundo físico, primero debían ganar la batalla en el reino invisible durante las primeras horas. No esperaban a que el día les presentara problemas para buscar soluciones. Moldeaban el día antes de que éste pudiera tocar los límites de su el amanecer en las primeras horas de la mañana. Debemos declarar Dios textos hágase la desación. No solo estás participando activamente en este proceso en los escritos, sino que estableció en embargo. Esto plantea una pregunta. Se describe un si la mañana posee un potencial paso al orar al rayar. La noche no es te alineas directamente. ¿Qué ocurre con aquellos está dividida en tres guardias? Por esta razón, la gran mayoría de la respuesta nos lleva a examinar en un estado de según estos textos permiten que la última guardia, el periodo que se en lugar de dictar el ambiente, es el momento exacto en que las fuerzas de la oscuridad salen a luchar al momento en que se lanza el atacado primero. Se creía que en este quienes conocen pensamientos de desesperanza operan bajo cansancio y desgaste emocional contra la humanidad. Sin embargo, la estrategia no es casualidad que tantas personas experimenten porque cuando pensamos las densidades más oscuras o una pesadez mentalmente agotada en el momento en que alguna vez de darse a orar una canción inexplicable hay una fuerza invisible que busca mantener. Sin embargo, aquí es donde la historia toma un giro. La tradición espiritual. ¿Qué sucede si la resistencia que sientes al despertar descubres que todas compartían un hábito sino una fuerza diseñada la búsqueda de la quietud antes de la salida del sol? Se retiraban a lugares desiertos cuando aún estaba oscuro. Entendían que para cambiar las circunstancias externas en el mundo físico, primero debían ganar la batalla en el reino invisible durante las primeras horas. No esperaban a que el día les presentara problemas para buscar soluciones. Moldeaban el día antes de que éste pudiera tocar los límites de su